Muy buenos días para Mundovisión y qué buena, les habla Oscar Cur Ramírez. La economía de Duque y la del Banco de la República. La sociedad sigue su curso normal. Todos los días escuchamos noticias, pero nadie nos dice la verdad sobre la realidad de la economía de nuestro país. Cualquier desarrollo que tenga una sociedad tiene que basarse en el desarrollo económico de la misma. Y la gente nos pregunta qué es la economía y por qué nos manipulan y cómo nos manejan los diferentes medios, la clase política y la clase que dirige este país de una manera en que la gente no entiende la dinámica de la economía. Y para poder hablar de la economía tenemos que partir de un principio, de los modos de producción de un país. Para nosotros el modo de producción, entre comillas, es capitalista, pero en la realidad es un modelo feudal basado en impuestos, en tributación y en un desarrollo industrial, como debería de ser un verdadero modelo capitalista. Por eso a veces comparar los países no es fácil, porque un país se desarrolla. Pongamos el caso de El Salvador, donde Nayib Bukele, que es en estos momentos el presidente, ha tomado unas medidas en contra del sector financiero del mismo y ha tomado unas medidas en contra de la clase política que durante años manejó ese país. Y eso lleva a que la sociedad reaccione y a que la gente no entienda, y aquellos que viven de verdaderamente solamente de unos ingresos sean los que manipulan y los que llevan verdaderamente el día de elecciones a los mismos con las mismas. Y es que para conocer la economía hay que entenderla de un modo verdaderamente claro. Si no tenemos ingresos, no va a haber desarrollo productivo, no va a haber desarrollo de la economía, no va a haber ingresos para que los empresarios que hacen sus productos los puedan vender. Si la gente no tiene un ingreso, no se va a desarrollar ningún sector de la economía. Y ahí es donde nace el problema. Petro planteó un escenario bastante interesante, que es ir a fondo. ¿Por qué el Banco de la República, en vez de hacer lo que él está diciendo, emitir dinero? El año pasado, y es la disculpa de muchos de aquellos que manejan el Estado y que no conocen la economía, hizo 32 billones de pesos en emisión de dinero. Pero esa emisión de dinero no fue a la empresa pequeña ni a la gente del común y corriente. Ese dinero fue al sector financiero. Y ese sector financiero generó unos ingresos, y de esa parte que se le dieron a ellos se tomó los dividendos a que había que distribuir conforme a las utilidades obtenidas durante sus ejercicios. Ese es el meollo del problema. ¿Por qué no entender la economía como una economía justa, equitativa y verdaderamente participativa? Sabemos que el margen de intermediación financiera de Colombia es muy alto, y hablar de estos temas la gente dirá, no, ¿eso qué nos importa? Pues ese es el problema, por eso es la desigualdad y por eso es que verdaderamente la gente no tiene ingresos. Si el sector financiero apalancara a los sectores productivos a unas tasas de margen de intermediación financiera mucho menores, conforme al desarrollo de la economía, podríamos tener un país más desarrollado. Pero estamos obsoletos en lo que tiene que ver con los medios de producción. Medios de producción como la maquinaria, como la tecnología, como la industria que requiere de altos estándares dentro de su producción para poder hacerla. Y ahí es donde se refleja el problema de nuestro desarrollo económico. Por eso la economía es un tema que verdaderamente tenemos que saberlo manejar, pero que aquellos que están en el poder lo disfrazan con la política para decir que es que se les va a quitar y que se va a repartir, y eso no es real. El sector financiero, que debería de entender y compartir la necesidad de la gente, no lo hace. Y ahí es donde nosotros tenemos que recabar para reconocer verdaderamente propuestas. El senador Velasco lo ha dicho y lo está planteando: entregarle crédito a aquellos sectores mínimos de la producción, como las microempresas, para que desarrollen sus actividades y a unas tasas de intereses mínimas. Pero el Banco de la República, en vez de atesorar todo este dinero que tiene guardado y que se lo refleja a los bancos, no encuentra una respuesta del Estado para decirle al sector central de la banca, que es el Banco de la República, que nos ayude en esta crisis que ha permeado a toda la economía de nuestro país. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es verdaderamente la realidad de la economía
y las políticas del desarrollo que plantea el gobierno de Iván Duque. Ese es uno de los temas que teníamos que analizar con más profundidad, porque la economía es la que nos va a generar a nosotros las oportunidades de desarrollo económico, político y social, para que haya una estabilidad y para que en la parte política podamos entender quiénes van a gobernar y quiénes van a dirigir este país. Pero cuando se presenta una propuesta revolucionaria, esa propuesta que hizo Petro la está aplicando Nayib Bukele en El Salvador, donde las maras y la violencia estaba intronizada, y hoy ha rebajado esos estándares porque ha actuado de una manera diferente. No está de espaldas a la realidad de la sociedad, sino que le está dando la cara a la misma sociedad, que es lo que debería hacer este gobierno. No está aceptando las políticas impuestas de Estados Unidos, sino que está planteando otras políticas diferentes. Por eso la economía es el desarrollo y el motor de nuestro país y debería emplearse para ello. Para Mundovisión y Qué Buena, les habló Oscar Q. Ramírez.